Perfecto. Ok, bueno, vamos a continuar, hermanos. Les pedimos perdón por el inconveniente. Uno de los equipos que teníamos aquí perdió el internet, entonces esa fue la razón. Pero por aquí estamos. Voy a invitarles a que vengan al libro de Lucas, por favor. Lucas capítulo 2, versículo 1. Vamos a estar hoy trabajando en este texto tan hermoso, Lucas capítulo 2. Por favor. Gracias te damos, Señor, por esta mañana. ¿Ya lo mandaste a Facebook? Sí. Bien, perfecto. Dice la palabra del Señor: por esos días, Augusto César promulgó un edicto en el cual ordenaba levantar un censo de todo el mundo. Este primer censo se llevó a cabo cuando Quirino era gobernador de Siria, por lo que todos debían ir a su propio pueblo para inscribirse. Como José era descendiente de David y vivía en Nazaret, que era una ciudad de Galilea, tuvo que ir a Belén, la ciudad de David, que estaba en Judea, para inscribirse junto con María, que estaba desposada con él y se hallaba encinta. Y mientras estos se encontraban allí, se cumplió el tiempo de que ella diera a luz, y allí tuvo a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en ese albergue. En esa misma región había pastores que pasaban la noche en el campo cuidando sus rebaños. Allí un ángel del Señor se les apareció, y el resplandor de la gloria de Dios los envolvió. Ellos se llenaron de temor, pero el ángel les dijo: no teman, que les traigo una buena noticia, que será para todo el pueblo motivo de mucha alegría. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. En ese momento apareció, junto con el ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a todos los que gozan de su favor. Cuando los ángeles volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que se fueron deprisa y hallaron a María y a José, y el niño estaba acostado en el pesebre. Al ver al niño contaron lo que se les había dicho acerca de él. Todos los que estaban escuchando quedaron asombrados de lo que decían los pastores. Pero María guardaba todo esto en su corazón y meditaba acerca de ello. Al volver los pastores iban alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, pues todo había sucedido tal y como se les había dicho. Cuando se cumplieron los 8 días para que el niño fuera circuncidado, le pusieron por nombre Jesús, que era el nombre que el ángel le había puesto antes de que él fuera concebido. Bien, el título del mensaje de esta mañana es La extraña y gloriosa obra de Cristo. Y vamos a descubrir en esta mañana cómo esa extraña operación y esa obra de Cristo en nuestras vidas nos va transformando. Y quiero conectar esto con lo que estábamos orando anteriormente. Cómo cuando nosotros venimos al Señor y cuando la vida de Cristo comienza a ser desarrollada en nosotros, nuestra vida comienza a sufrir una transformación. Y muchas veces no se comprende. Nosotros aceptamos a Cristo, le decimos: henos aquí, Señor, tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Dios, pero comienza a darse un proceso de transformación que nosotros de primera entrada no lo entendemos. Dios comienza a cambiarnos, comienza a hacer una operación en nuestra alma. Y como lo decía anteriormente, nuestra alma por naturaleza, el alma humana es indómita. Nosotros tenemos que aprender a callar nuestra alma delante del Señor para poder recibir de su Espíritu Santo lo que Él quiere transmitirnos. Dios nos va transformando poco a poco. Hay un canto que dice: de gloria en gloria te veo, Señor. Y nos dice también la Escritura que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que su luz es perfecta. Y ese crecimiento y esa gloria de Dios que en nosotros se va desarrollando no es algo que ocurre ni por accidente ni de forma aislada. Me explico. Por accidente no quiere decir que simplemente ocurra sin que nosotros también colaboremos y busquemos la presencia de Dios. Y de forma aislada
A lo que me refiero es que no ocurre cuando estemos o si una persona está desconectada del cuerpo de Cristo. El crecimiento del Hijo y del Hijo de Dios se da cuando nosotros estamos en una alineación con lo que el Señor quiere de nosotros y cuando estamos también sabidos y entendidos de lo que Dios quiere con nosotros, con su iglesia, y en esta dinámica de comunión con el Espíritu Santo, de una búsqueda constante de Dios y de una integración al cuerpo de Cristo, es que nosotros crecemos. La iglesia del Señor no conoce miembros desconectados o miembros informales desconectados del cuerpo de Dios. Conoce gente que verdaderamente está integrada, que tiene un propósito dentro de la iglesia, que hace las cosas para el Señor, que sabe a qué lo ha llamado Dios. Y por naturaleza, en esas fases iniciales, cuando nosotros venimos a Cristo, pues desconocemos todo esto. Pero la invitación es para que usted se mantenga atento a lo que el Espíritu Santo le está enseñando, a lo que la palabra de Dios dice, para que ese crecimiento ocurra. Sabe, hay cosas que uno va descubriendo en el caminar con los años en Cristo, en obediencia, que a veces uno no las conoce de primera entrada y le podrían parecer superficiales, pero cuando hacemos lo que se supone que tenemos que hacer en el orden de Dios, vemos cómo la extraña y gloriosa obra de Cristo va tomando lugar en nuestra vida. Y este texto hoy nos va a enseñar de una manera muy especial cómo Dios va trabajando en nosotros poco a poco, y nosotros a veces no nos vamos ni dando cuenta de esa obra de Cristo que va formándose a lo interno. Y vamos a ver el texto que nos compete el día de hoy, como lo acabamos de leer, pues tiene que ver con el nacimiento de Cristo Jesús. Y es curioso que vayamos a ver el texto hoy, alguno podría pensarlo, porque es un pasaje que por lo general se lee y se estudia en las iglesias en diciembre. Usted ve que cuando se habla del nacimiento de Cristo, la gente habla del niño Dios y habla de diciembre, y es el texto que se predica en diciembre por lo general. Y hoy lo vamos a estudiar fuera de diciembre, vamos a estudiarlo en julio, y lo estamos haciendo así porque pues estamos llevando una serie del Evangelio de Lucas en estos meses, y hoy nos compete justamente el capítulo 2. Pero hay cosas bien interesantes aquí con respecto a los tiempos, y una de ellas es que, bueno, es improbable, primero que todo, que Cristo haya nacido en diciembre. Se celebra de esa manera, pero es muy improbable. Y la razón por la cual se celebra en diciembre es porque la Iglesia Romana Católica lo había instituido de esa manera. Y esto ocurrió, es un dato histórico aquí importante para nosotros, alrededor del siglo IV. Un hombre llamado Constantino hizo que una celebración que existía en aquellos días, llamada el Sol Invictus, que ocurría en el solsticio de invierno, él lo que hizo fue relacionarla con la obra del Señor. Y la razón por la cual lo hizo es que en el solsticio de invierno, pues venían de meses en los cuales había primariamente más oscuridad, más meses lluviosos, más meses de invierno, y por esta razón pues había días más oscuros. Entonces justamente en diciembre esto se invertía para dar paso a las estaciones secas, ¿verdad? Y entonces había un dicho popular que decía, pues una vez más, era el dicho, una vez más la luz ha conquistado sobre las tinieblas. Entonces el Imperio Romano, cuando Constantino lo toma y lo hace cristiano, ¿verdad?, entre comillas, ellos adoptan muchas prácticas paganas, y dentro de eso pues trataron de cristianizarlas, trataron de ponerle etiquetas de cristianismo por un lado y por el otro, y terminó más bien paganizando el cristianismo como debía ser. Y es por esa razón que hay una celebración en masa de todos aquellos países y geografías en las cuales el Imperio Romano tenía una injerencia, y se celebra aproximadamente el 25 de diciembre. ¿Cuándo nació Cristo? Bueno, lo más probable es que él no naciera en diciembre, y la razón es muy sencilla, y la podemos ver en el texto. En el versículo 8 dice: en esa misma región había pastores que pasaban la noche en el campo cuidando a sus rebaños. Y el invierno, que es justamente, pues el invierno en Israel ocurre aproximadamente como en diciembre. El invierno en Israel es una nevada, entonces es muy improbable que estos pastores hayan estado en el campo recogiendo o cuidando las ovejas en ese momento, ¿verdad? Ahora, el foco del texto y lo que vamos a ver hoy no es la fecha, sino lo más importante, que es que Cristo nació, y es en lo que nosotros tenemos que enfocarnos. Pero aquí sí es importante que nosotros lo mencionemos, porque Lucas, al escribir, recordemos que Lucas está haciéndolo desde una perspectiva de historiador, y él lo que quiere es informar a este personaje llamado Teófilo de cosas
que él necesita saber, que como un creyente nuevo en el Evangelio, de pronto las desconocía y él quería afirmarlo en la fe. Entonces, hay circunstancias alrededor del nacimiento de Cristo que Lucas considera importante registrar, documentar y transmitir en un orden para que este Teófilo y los próximos que habrían de escucharlo también pudieran comprender la veracidad de esos hechos. ¿Y por qué es importante para nosotros que conozcamos esto de esa manera? Es decir, desde una perspectiva histórica, factual de las cosas. Porque la palabra de Dios siempre ha estado y estará bajo un ataque en diferentes ópticas, en cuanto a su veracidad, en la relevancia que tenga, en si los hechos que ocurrieron pues verdaderamente fueron algo real. Porque el enemigo sabe que si él logra falsear los fundamentos de la escritura y de la palabra, pues entonces su camino ya le queda totalmente libre. Nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a defender la verdad. Tenemos que ser, como dice la escritura, gente guardadora de verdades. Tenemos que aprender a colocar la palabra de Dios enfrente de todo, y cualquier intento, por pequeño que sea, de removerle la veracidad a la misma, tenemos que prestarle atención, tenemos que dar una segunda mirada para saber de qué se trata. Entonces, lo que estamos viendo acá y lo que Lucas nos informa es las circunstancias de este nacimiento del Señor, y con toda seguridad, muy probablemente Lucas entrevistó a María. Recordemos que Lucas no fue un testigo ocular de los hechos. Él entrevistó personas que sí estuvieron allí, es decir, gente que vio. Él dice que algunos de ellos eran ministros, gente que servía. Lucas era un médico y él se dio la tarea de contactar a personas que habían visto la obra del Señor y las documenta para crear este tratado que se compone de Lucas Hechos, para brindarlo a la cristiandad. Y ya no solamente exclusivamente a la comunidad de judíos, sino también de gentiles que habían, y que tuviésemos un respaldo no solamente de la obra de Cristo en sus inicios, sino cómo Él cumple todo lo que dice, cómo Él verdaderamente llena las expectativas de las profecías mesiánicas, y también nos deja colocados en una posición para entender el desarrollo de la iglesia de los hechos. Esa iglesia pues llena del poder, llena del Espíritu Santo. Una iglesia enfocada, una iglesia que predicaba, una iglesia que hacía, una iglesia que comienza a extenderse, pero que por la sabiduría de Dios era necesario que tuviera este registro y esta visión de cómo Dios cumple a cabalidad con las cosas que Él dijo que iba a hacer. Entonces, parte de lo que estaba ocurriendo en este momento del nacimiento del Señor, como lo vemos en la Escritura, es que se hace este censo. Y durante este censo, bueno, ¿por qué razones ocurría? Recordemos el escenario histórico de lo que estaba pasando. Era que el Imperio Romano tenía parte de los países que tenía sitiados y gobernados era Israel también. Entonces, era muy común que Roma hiciera estos censos por fines políticos, militares, para tener una aproximación de cuántas personas había en cada uno de los países, poder inclusive manejar los asuntos de impuestos. Estos censos les daban una visibilidad de todo lo que estaba aconteciendo. Era en un sentido una inteligencia que ellos capturaban para poder mantener ese gobierno sobre los países en los cuales se encontraban. Ahora, nos dice Lucas en el versículo 18 y 19 algo bien interesante. Recordemos que todo lo que Lucas está transmitiendo es básicamente un recuento de cosas de personas que él estableció. Él nos dice en el versículo 18 que María guardaba en su corazón las cosas que ella estaba observando y meditaba acerca de ello. Y yo no sé usted, pero a mí me resulta curioso pensar en qué meditaba María. En el momento en el cual Lucas la entrevista, pues ya Cristo había crecido, su ministerio había impactado el mundo, había resucitado y había dejado esta gran comisión a los discípulos. Entonces, cuando Lucas entrevista a María y se escucha esto, que ella meditaba en estas cosas, tenemos que pensar o tratar de entender qué era lo que ella guardaba en su corazón. Necesariamente no creo que se refiriera a la obra que ya Cristo había cumplido, porque ella pudo ver con sus ojos el poder de Dios, pudo verlo ascender, pudo ver cosas maravillosas y que se cumpliera lo que Dios había dicho. Pero a lo que con certeza se refiere el texto aquí que María guardaba en su corazón, y nos lo confirma el versículo 18, era lo que estaba aconteciendo en este momento alrededor del nacimiento de Cristo Jesús. Que nos vamos a dar cuenta que había por lo menos 3 asuntos
aquí visibles logísticamente hablando, que estaban convergiendo. Había tres cosas unidas por el propósito de Dios, tres hilos que estaban totalmente coordinados para que en esa noche se encontraran y que verdaderamente venían en un sentido a confirmar lo que era Cristo, pero también a traer respuestas al corazón de María, que tal vez se encontraba con preguntas, se encontraba con dudas acerca de cómo es que este Hijo de Dios es el Hijo de Dios y las condiciones en las cuales todo se está dando, y tal vez así usted también se encuentra hoy. Tal vez se ha acercado a la fe, tal vez hace pocos días escuchó del Señor, o tal vez hace mucho tiempo lo escuchó, pero tal vez no se ha permitido que esta obra de Cristo se desarrolle. Y a veces las circunstancias de la vida nos envuelven, y cuando no nos gustan o cuando son difíciles, se levantan estas inquietudes en nuestro corazón, y a veces no transmitimos las dudas que tenemos, pero están aquí. Meditamos en ellas, las guardamos, y Dios quiere darnos respuestas. Dios quiere mostrarnos que Dios actúa de maneras diferentes a las que nosotros esperamos. Si nosotros fuéramos Dios, yo le aseguro que si usted tuviera el poder de Dios en su mano, probablemente la mitad del planeta no existiría, como dice mucha gente. O tal vez sí, pero muchas cosas cambiarían. Tal vez para algunos el mundo sería de color azul, ahí me incluyo yo. Para otros tal vez sería de color blanco, para otros rosado. No sé, según la sabiduría humana nosotros haríamos las cosas, si fuésemos Dios, a nuestra manera, pero desde la perspectiva de Dios las cosas tienen una lógica muy distinta. Dice la palabra que lo necio de Dios es más sabio que los hombres. Y aquí verdaderamente podemos ver cómo esta sabiduría de Dios, en la manera en la cual Él hace sus cosas, se expresa para mostrarnos a nosotros que nuestro Dios es misericordioso y que Él, siendo Dios, vamos a ver, se hizo hombre para poder acercarse a nosotros y para poder no solamente tener una relación con Él, sino abrir un camino para poder acercarnos al Padre, para tener una eternidad con el Señor y para que nuestra vida aquí sea transformada. Amén. Entonces, vemos acá cómo Lucas nos está hablando de un hecho verídico y pone también circunstancias comprobables en el tiempo. Nos habla que así como hubo un Cristo real que nació, un Hijo de Dios que se hizo hombre, hubo un César llamado Augusto, había un gobernador también llamado Quirino, y todo esto estaba tomando lugar en el momento en el cual Cristo estaba naciendo. Y María dice que meditaba, y meditaba viene de una palabra en griego que se pronuncia zumbalusa, que significa repensar un asunto y evaluar con sumo detalle. Es decir, las circunstancias de este nacimiento a María la tenían verdaderamente atenta. Ella meditaba en esto. ¿Y cuáles eran esas circunstancias? Decíamos antes que hay tres hilos, hay tres asuntos aquí que están convergiendo. Por un lado tenemos el viaje que José y María emprenden. Por el otro tenemos las circunstancias del nacimiento, y por el otro también la llegada de estos pastores que nos menciona aquí la Escritura. Estas tres cosas se unen de una manera milagrosa verdaderamente en este acontecimiento tan interesante. Y quisiera que le prestemos atención a cada una de ellas para que veamos cómo la obra del Señor ocurre de maneras misteriosas, como es el mensaje que tenemos en este día, la extraña obra de Dios. Cómo Dios va trabajando en nosotros y a veces ni nos damos cuenta. Y a veces nos queremos desesperar, tenemos preguntas, pero yo le invito a que en esta mañana usted reciba del Señor la paz para entender que Dios tiene cuidado de su vida y que las cosas que a veces no nos gustan y no entendemos obedecen a un plan de parte del Señor, el cual nos prepara, nos capacita para hacer la obra de Él. Entonces veamos este primer acontecimiento. Nos habla del viaje de José y María y por naturaleza vamos a ver, es un viaje complicado. ¿Y por qué razones es un viaje complicado? Bueno, ellos se desplazan desde Nazaret hasta Belén. Y estaba aproximadamente Nazaret de Belén a 120, 128 kilómetros. Y cuando esto ocurre ya en el tercer trimestre del nacimiento, del embarazo de María. Entonces pensemos por un momento, si usted hoy, hay mujeres ahorita en la iglesia que hace poco dieron a luz. Tenemos a Silvia, Adriana Valenciano, a Alexandra. Imagínense ustedes y esposos, tal vez que hemos tenido una esposa embarazada. El último trimestre de embarazo de una mujer es bien complicado. Ya están bien pesaditas, les cuesta caminar. Hay un montón de complicaciones alrededor de eso. Y es por naturaleza el trimestre tal vez más complejo. Y dice que en este trimestre a José y a María les compete, les corresponde desplazarse.
Y nosotros hoy podemos decir que es sencillo, agarro el carro y me voy, no pasa nada, me desplazo. Pero en este tiempo no era así. Ellos tenían que, y no podía desplazarse en un caballo por la naturaleza obvia del embarazo. Lo más probable es que se desplazaron a pie. Era un viaje de varios días y tenían que hacerlo. Y preguntémonos por un momento, probablemente tenían miedo. Había preguntas en su corazón, ¿cómo María, con el Hijo de Dios adentro suyo, tenemos que desplazarnos ahora desde Nazaret hasta Belén? Y no tenían otra opción, era algo que estaba pidiéndose en ese momento a nivel de gobierno, tenían que acatarlo. Y aquí entra un tema que muchas veces es un poco contradictorio o controversial más bien dentro de la cristiandad, y es ¿cómo hacemos cuando el gobierno a veces parece que no se comporta de la mejor manera? Tenemos nosotros que obedecer al gobierno, aunque hay cosas que tal vez no aprobamos. La palabra de Dios nos enseña que tenemos que sujetarnos a las autoridades. Tenemos que obedecer lo que Dios ha puesto a nivel de leyes, porque dice que por Él han sido establecidas. Claramente, la excepción de esto es cuando esa ley va en contra de lo que la palabra de Dios nos enseña. Ahí sí nosotros tenemos la facultad de hacer una desobediencia civil, como el caso de Daniel cuando se le dice que no ore y se emite un decreto a nivel gubernamental. Fuera de ese marco, nosotros como hijos de Dios estamos llamados a obedecer a las autoridades. Entonces, José y María, que son personas que conocen de la palabra y han leído este proverbio que dice que el corazón del rey está en las manos de Dios y que Dios lo puede inclinar como Él quiera también, ellos acatan y se desplazan. Y nosotros pensamos, pero qué bárbaros, ¿cómo van a hacer semejante cosa? ¿Cómo van a desplazarse? Podían haber desobedecido. Y lo que nos vamos a dar cuenta aquí era que este censo pues no era sino una manera de Dios de llevarlos al lugar correcto para que Jesús naciera. Aunque pareciera algo muy difícil, Dios estaba en el asunto. ¿Cómo sabe, pastor? ¿Cómo está tan seguro de eso? Porque esto había sido profetizado 700 años antes, que el Mesías iba a nacer en Belén. Y lo podemos ver en el libro de Miqueas, el profeta Miqueas, en el capítulo 5, leo para ustedes. Del versículo 1 al 5 dice así: levanta muralla a tu alrededor, ciudad de guerreros, porque nos han sitiado y con su cetro golpearán al juez de Israel en la mejilla. Tú, Belén Éfrata, eres pequeña para estar entre las familias de Judá, pero de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al principio mismo, a los días de la eternidad. El Señor los entregará hasta el momento en que dé a luz la que ahora está encinta, y el resto de sus hermanos vuelva con los hijos de Israel. Se levantará para guiarlos con el poder del Señor, con la grandeza del nombre del Señor su Dios, y ellos vivirán tranquilos, porque Él será engrandecido hasta los confines de la tierra, y Él será nuestra paz. Yo no sé usted, pero cuando yo escuché este texto, cuando yo lo leí en estos días que estaba haciendo este estudio, a mí me pasó como esos peces, yo no sé si usted los ha visto, que tienen los ojos como este tamaño. De manera involuntaria los ojos se me llenaron de lágrimas y yo quedé impresionado de este texto, porque en otro momento lo había leído, pero cuando lo leí aquí, a la luz de lo que estaba viviendo José y María, me impresionó. Debo decirle y debo confesar que fue como si me hubiera golpeado una bola de electricidad. Fue algo que verdaderamente provocó en mí reverencia y gratitud, el entender el origen de nuestro Salvador. Dice la palabra, se refiere a Él aquí, sus orígenes se remontan al principio mismo. Ese es nada más y nada menos que nuestro Salvador, el Dios Todopoderoso, que 700 años antes le plujo comunicarle al pueblo que Él iba a encarnarse, iba a venir a esta tierra por amor por usted y por mí. Yo no sé si eso le produce a usted algo, pero en mí me produce verdaderamente gratitud y darle gloria a Dios por la calidad de Dios que nosotros tenemos, porque es el único que anuncia el futuro, el que puede anunciar las cosas antes de que ocurran. Ese es el Dios en el cual nosotros tenemos nuestra fe colocada. Nuestro Salvador es el Dios de los ejércitos y Él se propuso serlo desde el principio de las edades. Entonces, volviendo al texto, José y María en este momento, en el tercer trimestre de su embarazo,
se hallan en esta situación tan difícil. Hacer un recorrido con una mujer embarazada por tal vez trayectos complicados de más de 100 kilómetros, pero era la voluntad de Dios. Y así mismo muchas veces nosotros, ¿sabe? Estamos embarazados del Espíritu Santo. Dios está haciendo cosas en nosotros y decimos, pero si Dios está involucrado en nuestra vida, ¿cómo es que ocurre esto? ¿Cómo es que tengo que esforzarme el doble? Porque es que parece que a mí las cosas me cuestan más. Porque es que parece que tengo que desplazarme de una manera totalmente contradictoria a lo que son las cosas. Porque tengo que esforzarme por las cosas de Dios. Y es que el camino de nosotros como pueblo suyo es así. La palabra de Dios dice, Él hablándole al pueblo de Israel, yo soy tu Dios, Israel, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Yo no sé si en usted ha existido la noción de que el cristianismo y ser hijo de Dios es algo como muy cool, muy sofis, informal y que no requiere nada. Debo decirle que es totalmente errado. Caminar con el Señor requiere esfuerzo, requiere dedicación, requiere constancia. Las personas que usted va a ver crecer espiritualmente en Cristo es gente que verdaderamente invierte su vida en Dios. No es gente que se acerca así nada más como a los límites, al borde del monte, como se acercó Israel cuando humeaba aquel monte. No, es gente que decide ir más arriba, es gente que decide escuchar a Dios, es gente que se esfuerza. ¿Y cómo está tan seguro de eso, pastor? Porque la palabra de Dios dice, me buscarán y me hallarán, cuando me buscaren de todo corazón. Usted va a hallar a Dios y Él se va a dejar hallar también. Cuando usted le busque con ese ímpetu, con ese anhelo, con esa búsqueda, cuando podemos posponer cosas y bajarlas de prioridad para darle prioridad al Señor, cuando le buscamos temprano, cuando hacemos espacio para que Él se manifieste. Es así que las cosas de Dios ocurren. Entonces, José y María comienzan a descubrir que aunque estaban embarazados del Hijo de Dios, las cosas no iban a ser pues lo más fáciles necesariamente. Yo me imagino a María, el montón de preguntas que pudo haber en su cabeza. ¿Y qué estaba pasando en ese momento? Este gobernador que estaba allí, pues se le ocurre hacer esta solicitud. César Augusto era un hijo adoptado de Julio César. Él fue el primer César en ser llamado Augusto y su nombre real era Octaviano. El Senado romano había votado a favor de darle a él este título. Augusto significa santo o reverenciado y era un título que se le reservaba principalmente a los dioses. Lo que querían hacer básicamente era decir que este hombre era como un dios. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos a un hombre que está haciendo leyes, percibiéndose a sí mismo como un dios, y por el otro tenemos al Dios todopoderoso, al único y sabio Dios, haciéndose como un hombre para venir a la tierra. Qué contraste tan maravilloso, cómo nos muestra el Señor su carácter, su humildad y la manera en la cual Él se acerca a nosotros como un siervo primeramente, para servirnos, para amarnos, para enseñarnos su manera, su carácter, la forma en la cual Él trabaja, que es tan diferente de la cual la sociedad busca hacerlo. José y María llegan a Belén y ocurre algo bien interesante. Y pensémonos por un momento, si yo hubiera sido María, yo probablemente digo, bueno, en otro tiempo, ya ahora no en Cristo. Seguramente yo, como estoy embarazado del Señor, voy a llegar, me van a decir, bienvenidos José y María, pasen, les tenemos la suite preparada, entren, aquí está la botella de vino, les tenemos chocolate, siéntense, perfecto, les llevamos las maletas a la habitación, perfecto. Error. Todo lo contrario. Llegan José y María embarazados del Dios Todopoderoso a Belén para descubrir que no hay lugar donde quedarse y María está a punto de dar a luz. Qué contradictorio. ¿Cómo que Dios está en este asunto? Yo me imagino las cosas que meditaba María en su corazón. Dios, tú me dices que estoy embarazada del hijo tuyo, permites todo esto, pero ¿qué es lo que está pasando, Dios? Y nos dice la palabra que ellos no hallan lugar, y Belén por naturaleza pues era un pueblo, bíblicamente hablando en aquellos días, un pueblo pequeño. Entonces, ¿a dónde nace Jesús? Pues la Biblia no dice exactamente en dónde, pero nos dice que fue en un comedero, y la palabra que usa para describir este lugar en realidad es un comedero de animales, es una cajita de madera en la cual le ponen la comida a las ovejitas y a las vaquitas. No había posada. Jesús nace en lo que nosotros percibimos hoy como un granjero, un pesebre. Y estos lugares en el Belén de los tiempos bíblicos
Tenemos también otro dato interesante, y es que en ese tiempo pues no había mucha madera para ellos construir casas. Entonces era muy normal que la gente viviera en una especie de como de grutas, como de cuevas que se hacen en las montañas, y allí ellos construían sus casas. Entonces, las circunstancias propias en las cuales José y María vienen a tener este alumbramiento son bien particulares. Yo me imagino cómo ellos meditaban y cómo pensaban en un montón de cosas, y yo me imagino a María pensando qué complicado dar a luz en estas condiciones, Dios. Probablemente pasaban muchos pensamientos por su cabeza, pero ellos estaban dispuestos a hacer lo que tenían que hacer para llevar a cabo el propósito de Dios. Pero no solamente eso estaba pasando. Por un lado tenemos a José y María desplazándose a Belén, pero por otro lado tenemos esta circunstancia tan interesante, que es la manera en la cual Cristo viene a nacer. Yo no sé si probablemente ya usted se esté percatando, pero las condiciones en las cuales Cristo nace son, aparte de humildes, muy tranquilas. Él nace en un lugar en las montañas, un nacimiento muy tranquilo, la manera en la cual el Hijo de Dios es introducido en la tierra. Probablemente nosotros hubiésemos pensado que tenía que ser muy diferente y con toda la pompa y en condiciones distintas. A menos de 2 kilómetros de Belén, en donde ellos estaban, estaba algo que se llamaba el Herodio, que era el palacio de Herodes. El palacio de Herodes pues tenía más de 200 gradas de mármol, tenía torres, arcos, una piscina que era el doble de una piscina olímpica. En la región había médicos, porque Roma los tenía pues rodeados, y los médicos eran parte del grupo de esclavos que pertenecían al imperio. Había familias que eran poderosas, pero Dios escoge ingresar en la tierra de una manera muy diferente. Uno podría preguntarse, pero ¿por qué no había médicos recibiendo al Mesías? ¿Por qué no nació en una familia rica? ¿Por qué no lo llevaron al palacio de Herodes? Dios pudo haber hecho eso. Pudo haberlo hecho. Dios pudo haber hecho durante el tiempo que Él caminó en esta tierra que bajaran legiones de ángeles. Él pudo haber hecho que cuando estaba en el madero, que lo bajaran de ahí. Él pudo haber de los 1 a los 30 años sanado personas y no las hizo. Él pudo haber hecho muchas cosas desde una perspectiva humana, pero no las hizo así. Él las hizo totalmente guiado por la sabiduría de Dios. Y algo que podemos ver reflejado aquí en Cristo es que Él se hizo pobre. Él se despojó de toda su gracia para poder acercarse a nosotros. Pablo nos dice en 2 Corintios, ustedes, ya que conocen la gracia de Dios nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes, siendo rico, se hizo pobre, para que con su pobreza fuéramos enriquecidos. El Señor vino a mostrarnos cómo las cosas que la sociedad anhela, busca y que las tiene en alta estima delante de Él no son nada. Él se despojó de todo eso para mostrarnos un camino más excelente, para darnos a conocer que lo que Dios observa, valora y aprecia es muy diferente de lo que la sociedad mira, y que Dios nos ve a todos, ¿sabe?, iguales. Él nos ve exactamente, Él no nos mira de una manera diferente, Él nos ve a todos exactamente iguales. Él ingresó en esta tierra como un bebé. Pudo haber aparecido en la tierra ya como un hombre adulto y venir a hacer cosas totalmente diferentes, pero su ingreso en este planeta fue de una manera totalmente tranquila, humilde, sencilla, y que desde allí ya comenzaba a transmitirnos lo que Él iba a hacer, cómo iba a cambiar enteramente la sociedad. El tercer elemento que converge aquí, aparte del viaje y el propio nacimiento del Señor, es un acontecimiento bien particular también. Sabemos que la segunda venida del Señor dice que va a ser con voz de arcángel y con sonido de trompetas, pero aquí fue algo totalmente diferente. Este tercer acontecimiento que ocurre, lo vemos, nos dice la palabra lo siguiente: esto les servirá de señal, hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. ¿Qué es lo que ocurre? Dice que este ángel se aparece a un grupo de pastores y les dice que vayan a ver, porque les ha nacido un Salvador, y que lo van a encontrar en un pesebre. Imagínense, y cuando hablamos del pesebre, lo que tenemos que tener presente es este comedero de animales. Era algo muy particular. Es como que a nosotros venga alguien a contarnos hoy que un niño está naciendo así, en una granja, en un lugar donde comen las vaquitas. Era algo muy particular, y es una pauta que le dan el ángel a estos pastores para que vayan a ubicarlos. Y
Pensemos por un momento nuevamente en María. María viene de un viaje largo, acaba de dar a luz, y recordemos los que somos papás, cuando recién nuestra esposa da a luz, y las que hace poco dieron hijos, hay algunas que quieren que venga gente, pero hay otras que no quieren que nadie vaya a la casa. Yo no sé cuál era la posición de María en ese momento, pero María viene de un viaje largo, cansada, acaba de dar a luz, su hijo acaba de nacer en un comedero de animales, en un pesebre, porque no había lugar, y ahora tienen una visita sorpresiva de unos pastores. Y estos pastores, Dios mismo los manda. Y en el hecho de que Dios le hable a unos pastores, hay mucho que podemos rescatar. Porque cuando nosotros pensamos en pastores, pues podemos pensar en la gente que pastorea ganado, ¿verdad? O también en los pastores bíblicamente hablando, como, ¿verdad?, los ministros. Pero los pastores de este tiempo a los cuales se refiere la palabra, pues era gente con un oficio muy común en Israel, era gente sencilla. Y aparte de eso, los pastores, muchos de ellos tenían un mal estigma. Y ese estigma pues venía por diferentes razones, y una de ellas es que los pastores, pues por el oficio propio de ellos y al tener que estar interactuando con animales y todas estas cosas, pues muchas veces eran percibidos como gente impura, según las leyes de los rituales del templo. Es decir, era gente muy sencilla, y el evangelio del Señor a los primeros que llega es a ellos. Y aquí es como el Señor mostrándonos cómo su acercamiento a la humanidad venía de una manera totalmente diferente de lo que la sociedad piensa o busca. Dios venía para acercarse a la humanidad completa, a todos. Y ese mensaje llega allá. Y seguramente estaban José y María con su hijo recién nacido. De un momento a otro llegan estos hombres y lo encuentran y comienzan a contarles que se les apareció un ángel y que les comentó que el Hijo de Dios, el Salvador, estaba por llegar a la tierra. Y fue una gran noche, hubo muchos milagros. Y probablemente las palabras de estos pastores para María resonaron en su corazón. Porque con todas las preguntas, el viaje tan complicado, el no encontrar una posada, el estar en ese lugar, y llegan estos hombres y les dicen: un ángel acaba de decirnos que el Salvador acaba de nacer. Tuvo que haber sido algo que llegó a su corazón y que verdaderamente ella meditó y comenzó a darle vueltas y a pensar cómo en circunstancias tan complejas, difíciles y extrañas, la extraña y gloriosa obra de Dios se estaba haciendo. Y yo quiero decirte hoy que si tal vez te encuentras en un tiempo difícil, en un tiempo extraño, en un tiempo donde tal vez hay promesas de Dios que todavía no se ven, pero estás como embarazado de ellas y parece como que no hay congruencia a tu alrededor, que tengas paz, que confíes en esa extraña y gloriosa obra de Cristo que se va desarrollando en nosotros, y que no te canses de obedecerle a Dios, aunque obedecer a veces va en contra de los parámetros sociales, aunque tu obediencia a veces para otras personas resulte en una ofensa. Mantente haciendo lo que Dios te ha mandado hacer, porque la palabra de Dios nos dice que no nos cansemos, que al tiempo de obedecer y de seguir sembrando en hacer lo correcto vamos a cosechar. Y eso es lo que Dios busca de nosotros, que seamos constantes, que hagamos la obra de Él y que no nos cansemos. Amén. Entonces tenemos estos tres acontecimientos que ocurren. Tenemos por un lado este viaje de José y María tan difícil, el nacimiento de Cristo en estas condiciones, y tenemos estos pastores que llegan a dar este anuncio. Pero otro elemento aquí importante, ya aparte de estos tres, es el mensaje propiamente. ¿Cuál fue el mensaje que trajo en ese momento este ángel y que les comunica a los pastores? Que, como decíamos antes, no fue un accidente el que el ángel llegara a los pastores. ¿Por qué no fue a comunicárselo a Herodes? ¿Por qué no se lo comunicó a los sacerdotes? ¿Por qué busca a estos pastores para comunicarles eso? Algo que resulta curioso es que en esas colinas, ahí propiamente donde esos hombres estaban, se criaban muchos de los corderos que eran utilizados en los sacrificios diarios del templo. Y ellos estaban acostumbrados a ver estos corderitos creciendo, y en esa noche se les es dicho que el Cordero de Dios estaba en esas montañas también, en Belén, el que venía a quitar el pecado del mundo, en condiciones verdaderamente sorprendentes. Y es que, sabe, el Señor, Él nada lo limita,
No hay límites para el Señor, para Él no hay nada imposible y Él puede llegar a las personas que nosotros menos nos imaginamos. A la gente que tal vez usted dice los despreciados de la sociedad, Dios llega a cualquier persona y Él nos ama. Nos ama. Yo no sé cuál sea la situación que usted esté pasando, el pecado con el que usted esté batallando, las situaciones de su familia que usted vea hoy, que cuando, Dios mío, vas a hacer esto. No deje que eso lo impresione, que nada lo impresione, hermano y hermana. Créale al Señor, a su poder, a su amor. Obedézcale en lo que Él está diciendo y dejémosle al Señor los resultados. Eso no solamente le va a dar a usted paz, sino que también faculta el que nosotros podamos contribuir a la operación del Espíritu Santo. ¿Cómo, pastor, contribuir? Sí, nosotros tenemos que contribuir a la operación del Espíritu Santo. Dios no tomó a José y a María y los teletransportó de Nazaret a Belén. Ellos tuvieron que caminar, tuvieron que esforzarse para llegar allá, para cumplir con una profecía que Dios había dicho. ¿Sabían ellos eso? Tal vez sí, tal vez no, pero Dios estaba en control del asunto. Su corazón simplemente estaba totalmente enfocado en obedecer a Dios, en honrarlo, en ser de testimonio. Ellos podían haber dicho, no, que esto lo dijo el gobernador de Roma, pero yo voy a desobedecer, yo voy a hacer lo que yo quiero. No es esa la actitud de un hijo de Dios. No es esa la actitud de un hijo de Dios. Nosotros estamos llamados a entender, a discernir cómo se mueve Dios, aún a través del gobierno, en cosas que no nos guste, ¿sabe? Hay gobiernos, hay presidentes que Dios los usa, aunque no sean perfectos, Dios los usa. Y tenemos también que discernir cuando cometen malas decisiones para orar por ellos y poder entonces, como hijos de Dios, vivir de una manera quieta y reposada en esta tierra. Pero entonces, ¿cómo nos transforma esta extraña y gloriosa obra de Cristo? ¿Cómo va trabajando en nosotros? Veamos el mensaje que este ángel da en el versículo 9. Les dice, allí un ángel se les apareció y el resplandor de la gloria de Dios los envolvió. Ellos se llenaron de temor, pero el ángel les dijo, no teman, que les traigo una buena noticia. Pongámonos por un momento en los zapatos de estos pastores, en una montaña, en la noche, oscura, y que de un momento a otro aparezca un ángel. Y como los describe la palabra de Dios, tuvo que haber sido un impacto impresionante. Y lo primero que les dice este ángel que viene con el mensaje del evangelio es, no teman, no teman. Y lo mismo nos dice el Señor a nosotros hoy. ¿Sabe? Cuando nuestra vida viene el Señor, cuando estamos llenos de la presencia del Señor y esta vida del Cristo comienza a desarrollarse en nosotros, Dios comienza a tratar con los temores. Yo ignoro cuáles sean los temores que usted tenga. ¿Cuáles son las circunstancias que tal vez hoy lo están atemorizando? Las cosas que lo quieren amedrentar, yo las ignoro. Pero yo quiero decirle a usted, repetir lo mismo que dijo este ángel, porque nuestro Dios nos lo dice constantemente, no tengas temor, no temas. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Como le dijo el Señor a Josué, nunca te dejaré ni te desampararé. El Dios Todopoderoso es el que nos dice esto. Y como humanos imperfectos, muchas veces nos vemos nuevamente presa de temores. ¿Y será que esto va a volver a pasar? ¿Y será que volveré atrás? ¿Y será que aquella circunstancia? No tenga temor, hermano, porque su vida está en las manos de Dios. Y eso no quiere decir que nuestro pase por esta tierra se va a volver en Disneylandia, ¿no? Muchas veces, tal vez como José y María, nos va a tocar emprender viajes complejos, pasar situaciones complicadas, pero si Dios está con nosotros, podemos estar seguros de que todo suma, de que Él utilizará cada una de las circunstancias que estamos viviendo para construir en nosotros algo productivo, objetivo. ¿Para quién? Para el reino de Dios, para su familia y para su descendencia. Pasar por esta tierra es más que simplemente disfrutar. Pasar por esta tierra como hijos de Dios tiene que ver con dejar un legado, con impactar la sociedad para bien, con transformar a los que están a nuestro alrededor, con ser luz, con ser sal. La manera en la cual nosotros influimos en la sociedad no es como la sociedad lo hace, es a través de la oración, es a través de la sabiduría bíblica, es con el poder del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que tener presente cómo Dios va trabajando en nosotros, cómo esa extraña operación de Dios va transformándolo. De pronto usted hoy tiene temor y necesita que oren por usted. Yo le invito, acérquese a gente de años en el Evangelio. Vean, en la iglesia tenemos gente madura. Un ejemplo de una persona madura en la iglesia es doña Claudia, mi suegra.
Qué lindo que es hablar con ella o con gente que tiene años en el Evangelio. Si usted se acerca a estas personas, usted se va a dar cuenta cómo Dios ha trabajado en sus vidas. Escuche sus testimonios. Escuche los testimonios de la gente que tiene años en el Evangelio y que ha sido fiel. No de la gente liviana. Escuche los testimonios de la gente fiel, de años de caminar en el Señor. Y usted se va a dar cuenta de los milagros, de las cosas que Dios hace. Y eso le va a transmitir en sí mismo a usted confianza, lo va a edificar en la fe. No hay cosa más linda que escuchar a la gente que ha tenido años en el Evangelio contar las maravillas que Dios ha hecho. Y pídale a esas personas que oren por usted, que oren por usted. Y usted se va a dar cuenta cómo la oración del justo puede mucho. La oración de aquellas personas que verdaderamente han ganado batallas, han peleado con leones, han tenido pruebas de fe y han vencido. No han tomado el camino fácil y lo han etiquetado de cristianismo. No, han pagado el precio, han buscado el rostro de Dios. Amén. ¿Qué más le dice este ángel a estos pastores? Les dice lo siguiente: hoy en la ciudad de David les ha nacido, escuche esto, un Salvador, que es Cristo el Señor. Le da 3 títulos y que cada uno de ellos tiene mucho peso. Dios se hizo hombre, se hizo como nosotros para que podamos conocerle en cada una de esas facetas. Él se hizo Salvador. Y sabe, Juan en el capítulo 1, en el versículo 14, lo expresa de una manera maravillosa. Dice: y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¡Qué maravilla! Él le habla del Salvador, y esta palabra Salvador viene de una voz griega que se pronuncia soter, que significa vino para liberar a su pueblo. Y ese es nuestro Dios. Qué lindo que es cuando escuchamos testimonios de personas que han vencido en Cristo. Hace unos días escuché un testimonio de un hermano que en su momento Dios nos permitió ministrarlo y aconsejarlo, y él estaba preso de un pecado en particular. Y nos comentaba cómo ya tiene mucho tiempo de caminar en victoria, libre de este pecado, y nosotros solamente podíamos darle la gloria a Dios de cómo el Espíritu Santo trabaja en la gente, cuando la gente permite que Él haga también, pero cómo Dios usa la iglesia, y cómo vino, y cómo esta palabra se cumple, cómo Él es nuestro Salvador, cómo nuestro Dios vino para transformarnos, para enseñarnos quién es Él. Vino como el Salvador y vino como el Cristo también, es decir, el Mesías, el ungido de Dios. Y en el antiguo pacto, cada una de estas características del Señor las podemos ver implícitas como Cristo y Salvador. En el Salmo 2 nos dice lo siguiente: los reyes de la tierra hacen alianzas, los caudillos se declaran en contra del Señor y de su Mesías, y dicen: vamos a quitarnos sus cadenas, vamos a librarnos de sus ataduras. El que reina en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Y aquí nos está hablando de esta época en la cual estamos viviendo, y nos da una visión del Mesías, de quién es Él, del poder y de su grandeza. Podemos ver dos de estos 3 títulos una relación en el antiguo pacto, pero del tercero, cuando nos dice que Él es el Señor. En el antiguo pacto no vemos que se nos hable y se desarrolla de esto, pero Lucas sí lo va a desarrollar en adelante en el Evangelio, a través del ministerio de Cristo, cómo Él se muestra a nosotros como Señor. Y yo quiero preguntarte a ti en esta mañana: ¿tú has conocido al Señor en cada una de esas facetas? ¿Sabe? Es muy sencillo vivir un cristianismo estético, en el cual yo simplemente voy a la iglesia, tengo un lenguaje religioso y leo la Biblia de vez en cuando, y entonces soy cristiano. Es muy sencillo hacer eso, es muy sencillo ser creyente, pero caminar como un hijo de Dios, como un discípulo suyo, y conocerle como Señor es otra cosa. Porque cuando usted le conoce como Señor, usted lo que está diciendo es: yo estoy abdicando de mi voluntad para hacer la suya. Cuando le decimos a Él Señor, quiere decir que nuestra posición, ¿sabe cuál es? Es la de esclavos. Somos esclavos del Señor. ¿Y cómo vive un esclavo? Un esclavo no hace lo que quiere, un esclavo no dice lo que quiere. Al esclavo se le dice lo que tiene que hacer: ir y venir. Esa es la perspectiva que como discípulos del Señor tenemos que tener. Y como hijos, saber que somos amados por Él, que Él está con nosotros. Pero como discípulos,
saber que Dios nos llamó a nosotros como esclavos y tenemos que obedecerle en las condiciones, de la manera que Él lo plantea. Yo no hago lo que yo quiero hacer. Yo no muevo las cosas como a mí me place, no, es a la manera de Dios. Cristo nunca se levantó. ¿Sabe? Algo interesante es que Roma en ese momento tenía oprimido a Israel y tenía un impuesto altísimo sobre ellos. Injusto, podríamos pensar. Cristo nunca provocó una revuelta de Israel contra Roma. Les dijo, páguenle al César lo que es del César, porque si está en esta situación, Dios lo permitió y por razones ya conocidas del historial de Israel. Es totalmente contraria a la manera en la cual Dios se comporta en esta tierra, a la cual nosotros como humanos lo hacemos. Y tenemos que aprender a conocer al Señor, a este Mesías que nos ha nacido, de esa manera, conocerlo como Salvador, conocerlo como el Cristo, el ungido de Dios, el Mesías, pero conocerlo como el Señor también. Y cuando eso ocurre, nuestra vida comienza a dar un giro. Comienza a establecerse el carácter de Dios sobre nosotros. Ya las cosas difíciles que están pasando en nuestra vida no nos mueven tanto. Yo no sé usted, pero a veces como humanos pasamos situaciones difíciles. Y lo más sencillo que uno puede hacer en medio de una situación difícil es quejarse, es llorar, es desanimarse, es permitir que el diablo venga a sembrar duda en nuestros corazones. Eso es lo más sencillo y lo más humano. Pero es que nosotros no somos de este mundo. Nosotros estamos aquí para cumplir la voluntad de Dios y cuando eso haya cabida en nuestro corazón y lo entendemos, entonces nuestras preguntas y nuestra meditación comienzan a cambiar. Ya no es Dios, ¿por qué estoy pasando esto? Sino, ¿qué es lo que estás haciendo en mí a través de esto? ¿Por quién o para qué estoy pasando yo esto, Dios? ¿Qué es lo que estás sacando de mí? La palabra de Dios dice que el hierro con el hierro se aguza y así el rostro del hombre con el hombre. Y en esa interacción nuestra con el Espíritu Santo y con el Mesías, en esa vida de Dios que se va forjando en nosotros, comienza a cambiar nuestra consideración de las cosas. La manera en la cual yo percibo el entorno comienza a ser transformada, sufre cambios. Nuestra opinión, ya no somos sabios en nuestra propia opinión, ya no nos creemos la divina torta envuelta en huevo, no comprendemos que somos simplemente siervos aquí en la tierra y que estamos para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Entonces comienza a revelarse a nosotros y a mostrarnos quién Él es, quién es Dios para ti. Dios merece toda nuestra atención. Amén. Y asimismo, como merece nuestra atención, nos invita a recibir de Él. ¿Qué les dice el ángel en ese momento? En el versículo 15, cuando los ángeles volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos a Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor ha dado a conocer. En ese momento, la invitación que el ángel le estaba haciendo era a los pastores, para que ellos fueran y recibieran esta noticia, para que ellos vieran con sus propios ojos al Mesías, al Salvador que había venido. Y la invitación del Señor para nosotros es también a recibir de Él. El Salmo 34:8 dice lo siguiente, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. De pronto usted ha visto a un Dios lejano, un Dios que está por allá, un Dios que tal vez no responde sus oraciones. Yo quiero decirle que Dios es sumamente detallista y que Dios es cercano a los que lo aman. Él está cercano a nosotros. Dice que Él está cercano a los quebrantados de corazón. Dice que Él está cercano a los que confían en Él, que dichosos los que gozan de su favor, que les ha nacido un Salvador a los que gozan de su favor. Y los que gozan de su favor es la gente que entiende que necesita de Dios. Muchas veces al vivir en esta tierra y cuando experimentamos ciertos éxitos y bendiciones, como que se nos olvida, como que comenzamos a creernos que somos muy carga y se nos olvida la dependencia que tenemos de Dios. Que si bien Dios puede capacitarnos y enseñarnos y que podemos ser exitosos en muchas cosas en esta tierra, no es sino porque Él le ha placido que eso sea así. Y aunque Él le haya placido, tenemos que tener la humildad para reconocer que es Dios el que da cada una de las capacidades, dones y virtudes que nosotros tenemos. Y que, por tanto, tenemos que buscarlo a Él diariamente para solicitarle su ayuda, el fruto del Espíritu, la humildad, el carácter para poder manejar las bendiciones que Dios nos ha dado. ¿Sabe? Yo quiero decirle algo en todo el amor del Señor. Todo lo que usted tiene no le pertenece. Si usted tiene algo hoy,
y Dios le ha permitido conquistar algo, es porque Dios le ha placido, nada más. Y como tal, nosotros tenemos que tener esta perspectiva. El Rey, Señor de toda la tierra es Dios. Y todo lo que yo soy, represento y tengo que aprender a ponerlo a disposición de Él para servirle. Y pedirle a Dios sabiduría, para que así como Él guió a Nabucodonosor en su momento, para que pudiera controlar muchas cosas, y cuando Él se exaltó en su corazón y se llenó de orgullo, y el Señor dijo, quítanle todo, y perdió hasta su cordura, para que entendiera y se humillara y reconociera que el Altísimo es el que gobierna sobre todo. Asimismo nosotros podamos tener esa perspectiva delante de Dios y decirle, Dios, gracias porque hay un trabajo, gracias porque hay una empresa, gracias porque hay un ministerio, gracias porque hay una familia, porque hay una esposa, porque hay un esposo, porque tengo hijos, porque tengo salud, Señor, gracias. Ayúdame para poder vivir, administrar cada una de las cosas que tú me has dado de la manera que tiene que ser, Dios, de la manera correcta. Recibir de Dios lo que Él nos ha dado y entonces poder verdaderamente cumplir con lo que Dios nos ha llamado en esta tierra. La invitación del ángel a ellos era ir a ver al Mesías. La invitación para nosotros también es a recibir del Señor, a conocerlo y ser obediente como esos pastores. Ellos pudieron haber dicho, no vayamos, pero fueron obedientes. Y esa es la clave de la bendición, ser obediente. La obediencia es estratégica. La obediencia te coloca en el momento, en la ocasión exacta para que el poder de Dios se manifieste y entonces podamos ver a Dios hacer las cosas. Tal vez usted está escuchando este mensaje hoy y nunca había escuchado de Cristo. Yo quiero decirle que el Salvador, el Mesías, el Señor quiere que usted le reciba. Que usted abra su corazón, que usted responda. La invitación de Él hoy es para que usted crea en Él, que hay un Dios todopoderoso que merece su atención y que usted puede confiar en Él y que el Señor verdaderamente es fiel, es bueno. Dichoso el hombre que confía en Él. Y para aquellos que tal vez ya le conocemos, que tenemos tiempo de estar en el Señor, tal vez lo que Dios nos está pidiendo es que nos esforcemos más, así como María, con ese embarazo, hacer ese recorrido y entender que aunque estemos llenos de la presencia del Señor y estemos embarazados de sus propósitos, a veces nos corresponde esforzarnos un poco, ir una milla extra, como dijo Cristo, ir la milla extra, Señor. Qué lindo cuando hemos escuchado testimonios de personas que les ha tocado esforzarse más por el Evangelio. Hace un tiempo escuché un testimonio de Josué Irión, que es un pastor que apreciamos mucho, brasileño, que este hombre fue a predicar en Rusia cuando estaba la cortina de hierro y él cuenta cómo le correspondió en ese momento, le tocó, dice que le quebraran sus 2 rodillas por ir a predicar allá, porque en ese tiempo estaba pues toda la opresión de lo que ocurría en Rusia en aquellos días y él casi pierde su vida y fue varias veces y Dios lo respaldó y se abrió en ese momento un gran espacio para que se salvara mucha gente. Esa gente pasa opresión, esa gente vive cosas que verdaderamente merece que uno se impacte y diga, wow, Dios, qué increíble, cómo hay gente que se esfuerza y paga un precio y va a la milla extra por ti, Señor, cómo hay gente que verdaderamente está haciendo cosas para que el Evangelio sea diseminado. No se trata simplemente de hacer una ayuda social o dar por aquí o dar por allá, no, es que la tarea primaria nuestra es predicar la palabra de Dios, es llevarla al perdido. ¿Cuántas personas están alrededor nuestro que tal vez hemos tenido la oportunidad de hablarles de Cristo y no lo hicimos? Y no sabemos si ahora en tiempo de coronavirus vamos a poder un día hacerlo, que tal vez ya partieron, gente que está allí alrededor de nosotros y tenemos que orar para que Dios nos dé ese discernimiento de cuál es la palabra, cuál es el tiempo para acercarnos a ellos y compartir la palabra de Dios con cada una de esas personas. Tal vez usted se encuentre cansado, ¿sabe? Y la palabra de Dios nos dice en Mateo 11:28, vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Si usted necesita descanso, si usted necesita recibir fuerzas, yo le invito a que reciba de Dios en esta mañana y crea en aquel que todo lo transforma. Y eso fue lo último de lo que este ángel le habló a estos pastores y que lo podemos ver en el versículo 17 y en el 20 dice, al ver al niño, contaron lo que se les había dicho acerca de él.
Y en el versículo 20 narra: al volver los pastores iban alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, pues todo había sucedido tal y como se les había anunciado. Sabe, no le tenga miedo al cambio. Es cierto, cuando nosotros venimos a Dios, Cristo todo lo transforma, todo. El Señor va trabajando en nosotros, va haciendo una obra y el Señor nos va transformando. Pero de la mano con esta obra tan gloriosa, muchas veces allá afuera existe un temor. Y es: ¿qué pasará si yo verdaderamente me acerco más a Dios? ¿Será que ese acercamiento va a hacer que yo me vuelva en una persona extraña, un bicho raro, radical, pandereta, demasiado arcaico? Todas las mentiras que el diablo pinta alrededor de esto. Y eso es una mentira de Satanás que muchas veces ha sido efectiva en algunas personas. ¿Será que si yo me acerco a Dios voy a perder todo esto? Y yo te voy a decir, es cierto en parte. Cuando nosotros nos acercamos a Dios hay cosas que necesitamos perder, pero en Cristo nada de lo que tú dejes es una pérdida per se, sino ganancias. La palabra de Dios dice que no hay uno solo que en esta tierra se haya dejado hombre, mujer, niños, familia, casas y demás por Él, no vaya a recibir 100 veces más en el reino. Cuando tú te acercas a Él y te pide algo, no es porque Dios quiera mortificarte la vida. Lo que el Señor quiere más bien es quitarte cargas y es transformarte y es darte lo que Él tiene para que entonces puedas conocerlo como ese Señor, como ese Salvador, como ese Mesías, pero para que también tú seas libre. Para que conozcas verdaderamente a Dios, no un lenguaje evangélico, no una cultura religiosa, sino conocer al Dios Todopoderoso. Es cierto, cuando venimos al Señor a veces hay que perder para ganar. Dios nos quita cosas que tal vez no son contraproducentes, que tal vez nos están quitando impulso, que nos retienen en cosas pecaminosas o en cosas vanas. Dios comienza una transformación. Y así como estos pastores, dice que llegaron y no dejaron de hablar de lo que el ángel había dicho, y cuando volvieron iban alabando a Dios. Así mismo, esa obra de Cristo que se desarrolla en nosotros, esa extraña y gloriosa obra de Dios, comienza a transformarnos y es imposible que nos quedemos callados. Una vez que lo conocemos, no podemos mantenerlo en secreto. Así como cuando un niño nace en un hogar y transforma ese hogar y toda la dinámica familiar, cuando el Hijo de Dios ha sido formado en nosotros, como dijo Pablo, hijitos por los cuales sufro dolores de parto hasta que el Cristo sea formado. Cuando ese Cristo se forma en nosotros y se desarrolla, es imposible que usted siga siendo el mismo. Es imposible. Dios transforma absolutamente todo. Yo te hago una pregunta hoy. ¿Qué ha formado Dios en tu vida? Qué hermoso que es, sabe, yo le puedo dar a usted testimonio de muchas personas de esta iglesia que los hemos visto crecer y que Dios ha formado cosas maravillosas en ellos. Y si Dios ha formado algo en tu vida, algo que es de Cristo, algo poderoso, algo del Señor, es el tiempo en el cual no lo guardemos en secreto. Sabe, un día cuando nosotros estemos delante del Señor, va a haber gente a la cual el Señor le va a decir: ¿por qué no hablaste? ¿Por qué no predicaste? ¿Por qué no dijiste lo que tenías que decir? Y no vamos a poder decirle: es que no lo dije para que no se ofendieran. Es que, Señor, lo hice por guardar mi burbuja social tan grande que tenía. Es que, Señor, lo hice para que no me vieran con ojos extraños. Y tal vez esa persona pudo haber sido salva a partir de la verdad de lo que nosotros comunicáramos. Existe hoy un estigma, una mentira del diablo, donde el cual se juzga a la iglesia por decir la verdad, pretendiendo decir que no es amor decir la verdad. Y eso no significa que no haya personas de parte de la iglesia que a veces hayan hablado de una manera equivocada, y son los menos, y es gente que no tiene una opinión formada en Cristo. Pero nosotros, como hijos de Dios, hemos probado el amor de Dios, su bondad, que hemos gustado y visto su misericordia, y que sabemos que la verdad de Dios no es un lenguaje de odio, que Él no viene a atacarnos ni a lastimarnos, sino más bien a hacernos libre. Nosotros que hemos conocido el amor de Dios, no podemos guardar silencio ante personas que corren un riesgo potencial de una eternidad sin Cristo. Debemos hablar, debemos comunicar lo que Dios nos ha dado, así como estos pastores que fueron contando y comunicando todo.
Amén. Así que en esta mañana vamos a orar. Yo le invito a que usted allí donde está se tome de las manos con su familia, o si usted está solito, solita, se ponga de pie si gusta, y vamos a darle gracias a Dios por este día, por este mensaje, por este Cristo que ha sido formado en nosotros, en el nombre de Jesús. Padre, hoy queremos agradecerte, Señor, por esta mañana. Queremos darte gracias, Señor, por este mensaje que tú has permitido ser comunicado. Dios, la oración en esta hora es que así como el Cristo, Señor, así como Pablo oró para que ese Cristo fuese formado en nosotros, así hoy oramos para que ese Cristo sea formado, Dios, en cada una de las personas de esta iglesia, desde el mayor hasta el menor. Padre, que cada persona que se incorpora a esta iglesia lo haga bajo una perspectiva de propósito, lo haga bajo una perspectiva de eternidad. Comprenda, Señor, que hay aspectos mucho más grandes que nosotros mismos, a los cuales tenemos que prestar atención, que nuestra vida en esta tierra, Señor, no es simplemente una pasantía, sino que es para dejar un sello en la sociedad, para transformar, para impactar, para llevar, Señor, este mensaje que tú has puesto, Dios, hasta los confines de la tierra. Hoy oramos y te pedimos, Dios, que el Cristo sea formado en cada uno de nosotros, y que así, Señor, como José y María, que tuvieron que llevar las millas, Señor, porque eran más de 80 millas extra para llegar de Nazaret a Belén, Señor, y que se cumpliera la profecía de lo que tú habías dicho, Señor. Así mismo tu iglesia se esfuerce cada día más. Remueve, Dios mío, de nosotros el cansancio, remueve, Señor, la informalidad, remueve, Señor, cualquier cosa que quiera levantarse en medio de tu pueblo, para que no se esfuercen y no hagan lo que tú, Señor, has llamado que como pueblo hagamos. Gracias, Señor, porque tú llamas a la iglesia un pueblo esforzado, una ciudad de guerreros, una iglesia, Señor, que verdaderamente no se achicopala con nada, sino que va al frente en lo que tú, Señor, le has pedido. Te damos gracias, Dios, por esta mañana, no sin antes, Padre, darte la gloria y darte la honra por este mensaje, Señor, que has permitido ser comunicado el día de hoy. En el nombre de Jesucristo, Señor, te damos la gloria y te damos la honra, Padre. Amén.